Hermanos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, gracias a Dios, hermanos, el día de hoy estamos en nuestro devocional 221, gracias a Dios. Y bueno, el día de hoy comenzamos un nuevo libro, hermanos, un libro de mucha bendición para todos nosotros, como lo han sido los anteriores, pero el día de hoy empezamos con el libro de Proverbios. Vamos a abarcar del capítulo 1 al capítulo número 3. Y bueno, para comenzar, hermanos, les tengo que decir que, bueno, los proverbios no son promesas, no son garantías, son más bien una guía a través de verdades generales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Son consejos, ¿sí? Son dichos que debemos aplicar a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Este libro de proverbios está lleno de imágenes, pero dos imágenes muy importantes o principales serían dos mujeres, mujer sabiduría y necia, ¿sí? Hemos leído, hermanos, en un proverbio también muy hermoso en donde dice que la mujer sabia edifica su casa, la mujer necia con sus manos la destruye. Ahí nos está mostrando dos mujeres, dos tipos de mujeres, la mujer necia y la mujer sabia, ¿sí? Bueno, esas son las dos principales imágenes que nos muestra el libro de Proverbios, ¿sí? Bueno, la sabiduría de Dios, hermanos, la sabiduría bíblica, ¿sí? Se refiere a la capacidad, ¿sí? O habilidad que tenemos para resolver situaciones comunes en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Cómo resolver situaciones. Vamos a leer este libro, hermanos. Nos va a ayudar mucho a todos. Todos necesitamos sabiduría, hermanos, para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Este libro nos va a enseñar cómo conducirnos en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, ¿sí? Porque nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a poner ejemplos, ¿sí? En donde nosotros vamos a poder adquirir esa sabiduría del Señor para poder resolver nuestras situaciones, hermanos, nuestros problemas, nuestras situaciones que se nos presenten en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, también nos ayuda a tener la habilidad de hacer lo correcto, hacer lo que le agrada al Señor. Y bueno, el alcanzar esa sabiduría, hermanos, debe de ser nuestra meta, ¿sí? De hacer las cosas como el Señor las haría. En este caso, el proverbio, vamos a iniciar del 1 al 3, vamos a hacer énfasis en algunos puntos, pero es un consejo de un padre a un hijo, hermanos, ¿sí? Nosotros como papás, los que somos papás, pues nos debemos de basar en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, para aconsejar a nuestros hijos, hermanos. Y aún nosotros también, poniéndonos nosotros como hijos, el Señor nos habla a través de su palabra como un padre, ¿sí? Pero nosotros que, bueno, tenemos hijos adolescentes, pequeños, adultos, aquí el libro de Proverbios, hermanos, es un libro muy hermoso en donde sí debemos de meditar todos los días porque son consejos para todos los días, hermanos. Nosotros como padres debemos de dar un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no es como yo quiero, como yo pienso que está bien, porque nos vamos a equivocar, hermanos. Por eso el Señor nos pone el libro de Proverbios para meditar en su palabra y para dar el consejo de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos. Sí, nuestros jóvenes, nuestros hijos atraviesan por situaciones que luego no saben qué hacer, ¿sí? O nosotros no sabemos aconsejar. Pero bueno, aquí el Señor sabiamente, ¿sí? Nos pone este libro, hermanos, para que tú y yo podamos entender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos de aconsejarle a nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, dice el capítulo 1, versículo 7, muy hermoso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí dice que para tener sabiduría debemos tener temor de Jehová, pero no es un temor de que me da miedo que me vaya a hacer el Señor, no. El saber que nuestro Padre, nuestro Dios, es un Dios soberano, ¿sí? Que merece toda la gloria y toda la honra y merece lo mejor de mí, lo mejor de mis actitudes, lo mejor de mis actos, ¿sí? Dice,
el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de fallarle al Señor, ¿sí? Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, debemos de apreciar esa sabiduría que el Señor nos da a través de su palabra. No seamos insensatos, hermanos, ¿sí? Nuestros hijos deben de entender que el consejo que nosotros como padres les damos, ¿sí? Es para su bien, ¿sí? Y nosotros como padres tenemos que basarnos en la palabra de Dios, no guiarnos en nuestra propia prudencia, como lo dice otro versículo del libro de Proverbios. No es lo que yo piense, lo que considere que está bien a mi forma de ver la situación. Humanamente nos vamos a equivocar, hermanos. Pero aquí este libro tan hermoso, lleno de sabiduría, hermanos, nos va a enseñar a nosotros como padres, a los jóvenes como hijos, a hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice en el versículo número 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Sí se ponen a ver, hermanos, lo hermoso que lo redacta aquí la palabra. Dice, le da una instrucción, ¿sí? eh, el padre al hijo, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿sí? Los hijos deben de atesorar esa dirección de su madre, ¿sí? Obedecer las instrucciones de su padre. Dice el número 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechémonos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol. Y dice el 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aquí el padre le dice, no te juntes con ellos, ¿sí? No participes en lo que ellos están haciendo. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, apártate de ese camino, ¿sí? No permitas que ellos te influyan para hacer lo que ellos están haciendo, ¿sí? Y vamos a recordar, hermanos, que dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? No seamos insensatos, no seamos hijos insensatos despreciando el consejo de los padres, ¿sí? También, bueno, en el capítulo número 2 dice también, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que dice, está atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿sí? Prudencia, controlar nuestras emociones. Por eso es bien importante, hermanos, que el Señor nos dice que Él nos da el poder de controlar nuestras emociones, poder y dominio propio de nuestro carácter. Y aquí dice le dice el Padre, si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿sí? Si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Qué hermoso libro, hermanos, lleno de ejemplos claros. Dice el número 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si realmente nosotros anheláramos, hermanos, saber, conocer la voluntad de Dios, dice, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoros. Un tesoro es algo muy valioso, hermanos, que cuando queremos, nos pone un ejemplo, no un tesoro, algo valioso, que lo queremos encontrar. Así debe de ser nuestro corazón para buscar la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Sí? Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros, hermanos, somos prudentes, somos obedientes, somos sensatos para buscar la palabra de Dios, el consejo de nuestro Dios y seguir, ¿sí? Las instrucciones de nuestros padres, en este caso jóvenes, ¿sí? Que realmente anhelen esa sabiduría que proviene del Señor, dice, hallarás el conocimiento de Dios, ¿sí? Y bueno, en el capítulo número 3 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón, confía en Jehová, confía en Dios,
¿sí? Dice el capítulo número 3, es una exhortación a la obediencia, el padre exhortándole a su hijo que obedezca al Señor. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Reconoce al Señor en todos tus caminos, es decir, pon a Dios en primer lugar en todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas. Dice, y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros, hermanos, buscamos la voluntad de Dios, en este caso, bueno, el Padre exhortando a su Hijo a que sea obediente a la palabra de Dios, que busque a Dios en todo su corazón, dice, reconócelo en todos tus caminos, poner en primer lugar a Dios en todo lo que emprendamos, hermanos. Dice, y Él enderezará tus veredas. Si íbamos tomando caminos equivocados, el Señor a través de su palabra, a través del consejo del Padre, el Señor nos va a guiar, nos va a decir, por aquí no es, es por acá. Entonces tenemos que guiarnos, hermanos, ¿sí? A través de la palabra de Dios. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. No pensemos, hermanos, que nosotros sabemos más que Dios o vamos a hacer mejor las cosas que el Señor lo haría. No debemos de tener esa mente, hermanos, siempre decir, Señor, te necesito. Sí, en este caso el papá aconsejando a su hijo que ponga primero a Dios en todos sus caminos. ¿Sí? Se dan cuenta que él todavía, él no se antepone a Dios, sino que le dice el padre a su hijo, dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. No le dice, reconóceme a mí en todos tus caminos, porque nosotros como papás también fallamos, pero dice el consejo del padre a su hijo, reconoce a Dios, reconoce a Jehová en todos tus caminos, en todo lo que tú hagas, ¿sí? Dice, teme a Jehová y apártate del mal, ¿sí? La sabiduría se adquiere cuando nosotros tememos a Dios, ¿sí? Sabemos quién es nuestro Dios, ¿sí? Y bueno, también nos dice en el versículo número 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, ¿sí? No pagar mal por mal, ¿sí? Y dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No debemos de negar ayuda a alguien, hermanos, ¿sí? Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Cuando no, fíjense qué hermoso, hermanos, porque le decimos, no, pues no, a lo mejor pongamos un ejemplo. No tengo hoy para alimentarme, no tengo hoy para comer. Y nosotros teniendo comida y que un hermano o alguien llegara y nos dijera eso, no tengo que comer. Y nosotros decirle, pues ven mañana. Y nosotros teniendo el alimento y teniendo la provisión y decirle que no tenemos que vuelva mañana, ¿no? Entonces, hermanos, aquí el Señor nos dice que, que no neguemos hacer el bien a alguien, hermanos, ¿sí? Dice también, no envidies, en el versículo 31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, ¿sí? Hay veces que, pues bueno, las personas que no conocen al Señor, pues tal vez tendrán posesiones, tal vez tendrán más solvencia económica, pero dice algo aquí, no envidies lo que tenga el hombre injusto, ¿sí? No lo envidies, ni escojas ninguno de sus caminos, no pretendas seguir los pasos de esa persona. Si te das cuenta, hermanos, que estos consejos tan hermosos nos pasan, los vivimos en la actualidad, ¿sí? En nuestra vida cotidiana enfrentamos muchas situaciones, pero aquí son consejos que nuestro Dios nos da, ¿sí? Y dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, hermanos. Te das cuenta, hermanos, que el Señor está con los justos, los que buscan hacer su voluntad, hermanos. Entonces, es un libro que nos ayudará mucho, hermanos, a todos, ¿sí? A todos nos ayudará mucho. Eh, yo creo firmemente, hermanos, que el Señor nos va a hablar a través de este hermoso libro para anhelar esa sabiduría que viene del Señor, para poder resolver nuestras situaciones,
que comúnmente pasamos como seres humanos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Dios nos va a guiar para tener la habilidad de tomar buenas decisiones, ¿sí? No ser sabios en nuestra propia opinión y decir, pues bueno, yo creo que será mejor que lo resuelva de esta forma. No, hermanos, siempre para todo, dice, el padre le dice aquí a su hijo, ¿no? Eh, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Dice, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, ¿sí? Dios nos da, hermanos, sabiduría a través de su palabra, pero debemos de ser sensatos, porque dice en el, en el versículo 7 del capítulo 1, dice, los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos no ponen a Dios, no toman en cuenta la voluntad de Dios, no aceptan consejo de parte de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser sensatos, de ser obedientes, de anhelar el consejo de nuestro Dios para todo, hermanos, para todo, no nada más en unas cosas, tomarlo en cuenta para unas cosas, es para todo, hermanos. Y recuerden que nosotros pues tenemos que tener la mentalidad que tendría nuestro Dios para resolver las cosas, ¿sí? Él quiere que nos asemejemos a Él. Entonces, es muy importante, hermanos, que estemos leyendo nuestros proverbios. Va a ser de mucha bendición para todos, hermanos. Y recordemos, no son promesas, son consejos que el Padre le da a su Hijo. Sigue estos consejos, ¿sí? No son promesas para que, ay, nos va a ir bien, ¿no? O una garantía de que todo va a estar bien, no. El Señor en este libro nos va a enseñar a tomar esas decisiones sabias. Vamos a adquirir sabiduría para poder resolver conflictos, situaciones, ¿sí? Y debemos de tener esa humildad, esa sencillez de corazón para poder recibir la instrucción, el consejo de nuestro Dios a través de su palabra, hermanos. Y bueno, jóvenes, papás, este es el libro de sabiduría, hermanos, que todos necesitamos para ser buenos padres y para ser buenos hijos también. Estos son mensajes, son consejos, consejos para que tú y yo, hermanos, los sigamos y que todo sea para glorificar a nuestro Dios. Espero que les haya sido de bendición, hermanos. Para mí fue de mucha bendición. Y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, que Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos leyendo nuestra Biblia. Y bueno, que el Señor nos siga dando sabiduría a través de su palabra, hermanos. Que Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.